de manera intensa con la firma del Tratado de Libre Comercio en el año de Perdón, Agustín, ya se 1994. puede compartir, si quieres. Sí. En el año de ¿dónde se pone esto? Estou fora completamente do que estão falando aí. Mas é ¿Ahí o se que ve? ¿Sí se mira? Sí, Agustín, perfecto. Sí, entonces les decía que en México el neoliberalismo inicia con intensidad en el año de 1994 con la firma del Tratado de Libre Comercio. Nos vinculamos al mercado internacional, al mercado mundial, en particular con los Estados Unidos. Y desde entonces, pues han ocurrido una acumulación de agravios, mientras el capitalista acumula poder y capital. El pueblo de México ha acumulado una serie de agravios, o lo que Silvia Laura acaba de decir, una especie de efectos destructivos en materia económica, en materia ambiental, en materia de salud pública, en materia de violencia sobre muchos movimientos sociales que se han dado en México en los últimos años, una violencia por parte del crimen organizado vinculado estrechamente con ciertas facciones del Estado mexicano que han controlado muchos territorios, sobre todo los territorios rurales, y evidentemente una dominación patriarcal. Yo me voy a concentrar sobre todo en la acumulación de los agravios en materia económica y en materia de salud pública y ambiental, pero sin olvidar que estos agravios están estrechamente vinculados con la violencia que se vive en México y con el efecto que tiene sobre la dominación patriarcal. Antes del COVID y durante el COVID y posteriormente voy a desprender una serie de desafíos que se le presenta al pueblo de México, a los movimientos sociales, vistos desde lejos, evidentemente, en relación a construir una especie de alternativa a esto que ha generado el neoliberalismo en México durante los últimos años. Yo voy a comenzar destacando que México es una economía que en los últimos 20 años se encuentra en una situación de estancamiento crónico. El neoliberalismo ha arrojado tasas de crecimiento del Producto Interno Bruto en promedio anual de 1.5% anual. Es una cifra insignificante y en gran medida esto esto explica que haya procesos de despoblamiento en varios territorios de México que han llevado a esta población a transitar hacia los Estados Unidos en condiciones de migrante y muchas veces en condiciones de indocumentados. Debe decirse que uno de los efectos más destacados del neoliberalismo en México, que agravia la condición laboral del pueblo de este país, es que casi el 60% de la población ocupada en México es clasificada como parte de la economía informal. 6 de cada 10 mexicanos del trabajo ejecutado en México corresponde a la economía informal. Estos trabajadores no tienen ningún reconocimiento de parte del Estado mexicano en materia de derechos laborales, en materia de derechos sociales, y por supuesto, una situación como la pandemia, pues tiende a generar estragos de manera significativa en esta población que no tiene un reconocimiento de parte del Estado mexicano. En materia de consumo, uno de los componentes principales de la demanda agregada de las economías, pues en los últimos años se observa un declive del consumo privado. Esto se debe sobre todo a la pérdida de la participación de las remuneraciones que percibe la clase trabajadora de México. Destaca también que el consumo efectuado por el gobierno de México oscila en alrededor del 8% como proporción del PIB hasta el año 2018. Es un gobierno que tiene muy poca intervención
en el entramado de la reproducción social, y esto corresponde a la adopción plena de los cánones del neoliberalismo. En materia de inversión, formación bruta de capital fijo, destaca casi la extinción de la inversión pública en los últimos 10 años. La cifra el año pasado de la inversión efectuada por el gobierno es de alrededor del 3% como proporción del Producto Interno Bruto, y con una inversión por parte de la burguesía nacional que apenas representa el 17-18% del Producto Interno Bruto nacional. Lo que sí se destaca en el caso de México y de las decisiones que toma esta élite, que son los poseedores de los medios de producción, pues es un proceso de financiarización, como lo describen y explican los trabajos de muchos de los colegas de Argentina, como Pablo Chena y otros más. El ahorro financiero en México desde el año de 1993 tiene una tendencia creciente positiva, alcanza casi el 60% del Producto Interno Bruto, y fundamentalmente la clase que ahorra y que no invierte, pues es la clase que es la propietaria de los medios de producción, o sea, las élites. Nuestra vinculación con el mercado internacional, como se los comenté al inicio, inicia con la firma del Tratado de Libre Comercio. Los promotores de esta iniciativa de vincularnos al mercado mundial aplauden que México ha observado un notable crecimiento de las exportaciones de mercancías, las exportaciones no petroleras, desde el año de 1994. Sin embargo, debe decirse que estas exportaciones de mercancías al mismo tiempo han generado una alta dependencia de importaciones, sobre todo de bienes de capital, y sobre todo se han configurado en esto que le llaman un comercio interindustrial, que es realizado por grandes corporaciones transnacionales, y sobre todo que ha generado un efecto adverso en las condiciones laborales de los trabajadores que están vinculados a estas ramas exportadores de la economía, y por supuesto que carecen muchas veces de derechos laborales y derechos sociales considerados adecuados para los estándares del nivel de vida. De todos los saldos de los componentes de la cuenta corriente, destaca desde el año de 1995 estas remuneraciones que perciben los trabajadores migrantes mexicanos que se encuentran sobre todo en Estados Unidos, y que alcanzó una cifra histórica ahora durante el COVID-19, durante la pandemia, soportando en gran medida el consumo de muchos de los hogares receptores de México de estas remesas. En materia de inflación media anual, desde el año de 1991, México adoptó este canon neoliberal de perseguir exclusivamente la estabilidad de los precios, adoptó el marco institucional conocido como autonomía de la banca central, ha logrado, digamos, controlar la inflación desde el año 2010 desde el año 2000 hasta nuestros días, pero evidentemente este control de la inflación no ha conducido al crecimiento del Producto Interno Bruto, ni ha mejorado el poder adquisitivo de la clase trabajadora de México, como lo he mostrado en las gráficas anteriores. En cuanto a la generación de empleos nuevos durante el neoliberalismo, en particular en los últimos 10 años, esta gráfica nos revela que se genera empleo, pero con una remuneración bajísima. Son empleos precarios que van de 1 hasta 3 salarios mínimos, y lo que sí se observa en la barra azul es la destrucción, perdón, en la barra, en el componente de más de 5 salarios mínimos, es la destrucción de los empleos bien remunerados o parcialmente bien remunerados. Otro de los agravios que ha generado el neoliberalismo en México, ahora en relación a el sector de la salud, es que la asignación presupuestaria por parte del gobierno en materia de salud es prácticamente raquítica.
apenas es del 2.5% en relación al Producto Interno Bruto. Esta cifra se encuentra por debajo del promedio de la asignación de gasto gubernamental a la salud de los países miembros de la OSDE. México es un país que forma parte de este club de países. Por supuesto, esta asignación de 2.5% de la partida presupuestal a la salud está muy lejos de la asignación que se da en el caso de un país como Cuba. Y bueno, esto tendrá una repercusión muy importante para explicar los saldos del COVID en nuestro país. En materia de deuda externa, desde el año 2000 hay un control o una caída más bien de la deuda externa total, pero debe decirse que este abatimiento de la deuda externa total se ha logrado sacrificando el gasto social, la expansión del gasto público, que ha conducido a una sustitución del reconocimiento de derechos laborales y de derechos sociales de gran parte de la población de México. Es por eso que en México, según datos de una encuesta nacional de ingreso del gasto de los hogares, realizada en el 2016, 12 millones de personas, las más ricas del país, tienen el mismo ingreso que las 84 millones de personas más pobres de nuestro país. O sea que en México se ha ahondado la desigualdad del ingreso como resultado de la aplicación de las medidas del neoliberalismo. Quisiera añadir que el 63% de la población de México, esto como resultado también de ciertas políticas neoliberales en materia urbana, han llevado a una concentración de la población en solo 74 zonas metropolitanas, afectando evidentemente la asignación de recursos en ciudades pequeñas, intermedias y en las zonas rurales. Y esto sin duda genera una demanda muy alta de recursos naturales y ha generado también efectos en cuanto a los niveles de contaminación atmosférica, afectando la calidad de vida pues, del conjunto de la mayoría del pueblo de México. Es por eso que México exhibe una tendencia creciente a las emisiones netas de millones de toneladas de CO2. Debo decir que México contribuye con la carga global que afecta a este asunto del cambio climático global con 1.5% de las toneladas de CO2 que se emiten en el mundo. Quiere decir que el neoliberalismo no solamente está empobreciendo, sino que además está afectando la calidad de vida de la mayor parte de los habitantes del planeta. Otro de los efectos del neoliberalismo ahora en el agravio sobre la salud pública de la población de México es el siguiente. México es uno de los países con las tasas de enfermedades crónicas o degenerativas más elevadas del mundo. Tiene una población con problemas de obesidad, de sobrepeso. En este gráfico se encuentra a los hombres. La ciencia médica, los especialistas en epidemiología, buscando algunas de las causas que han generado que en los últimos años aumente de manera exponencial estas enfermedades crónicas degenerativas que se están presentando en la población adulta de México, reconocen que son los cambios en el patrón alimentario las causas fundamentales de estos resultados. Este patrón alimentario ha cambiado sobre todo a partir de nuestra vinculación con el mercado internacional. México es un importador de maíz y sobre todo también se ha generado un incremento en el consumo de productos industrializados que tienen un alto componente de carbohidrato y de sodio, y esto se explica en gran medida porque los trabajadores de México tienen que trasladarse durante muchas horas de sus hogares a los centros de trabajo, y evidentemente ahí están siendo enganchados con el consumo de estos productos chatarra, o usando el anglicismo, el consumo del fast food, que solo ha beneficiado en términos económicos a estas industrias de alimentos
muchas de ellas de carácter transnacional. Este es entonces el panorama, digamos, de la acumulación de agravios que ha dejado la aplicación del régimen neoliberal en México. Y arriba, pues el COVID-19 a nuestro país en el mes de marzo. Hay una alta vulnerabilidad de nuestra economía, puesto que estamos muy dependientes por el lado de la demanda agregada al mercado exterior, al mercado mundial. Nuestras exportaciones representan casi el 40% de la demanda agregada. Y cuando se declara este asunto del confinamiento, pues se paralizan los intercambios comerciales y viene un gran desplome de la economía mexicana que solo podría ser abatido a través de una expansión del consumo y de la inversión pública. Sin embargo, aquí quiero enfatizar que a pesar de que se dice que, o se piensa que el gobierno actual es un gobierno que está ubicado más en el espacio ideológico de la izquierda, ha resultado sorprendente que este gobierno ha destinado solo el 1% del Producto Interno Bruto para minimizar el impacto del COVID en la economía mexicana. No solamente lo dicen especialistas de economía mexicana muy reconocidos, también lo dijo hace aproximadamente unos días en una conferencia el Premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz. Y bueno, esto es algo, esta intervención, este monto de intervención lo que refleja es que este gobierno ha adoptado proseguir de manera, proseguir con el canon de la austeridad que forma parte de la política neoliberal. Es por eso que en México tenemos una serie de datos relacionados con el COVID. Tenemos 1.090.000 de contagios hasta el día de ayer, con 104.000 muertos. Es una de las tasas de mortalidad más elevadas del mundo, junto con Estados Unidos, la India y los compañeros de Brasil no lo van a desmentir. Se pronostica una caída del Producto Interno Bruto este año del 10%, con una pérdida de empleos, como lo dijo Silvia Laura, de las más elevadas de América Latina, 1.200.000 empleos. Se han recuperado solo un 40% a partir del mes de agosto, que se empezó a regularizar la actividad productiva y comercial en México, no obstante que aquí en México no se ha logrado controlar desde el punto de vista epidemiológico el asunto de la pandemia. La revista Lancet, que es una revista muy prestigiada de medicina, hace unos meses publicó que México destaca por el número de fallecidos del personal médico. Es el primer lugar a nivel mundial de enfermeros y personal médico fallecido tratando de detener el COVID. De detener el COVID. Esto sin duda es un resultado de estas políticas de austeridad que se han aplicado sobre el sector salud. Como les mencioné, México tiene un problema de acumulación de enfermedades crónico-degenerativas. Casi el 44% de los fallecidos en México registran problemas de hipertensión, un 38% problemas de diabetes y un 24.44% problemas de obesidad. Estas enfermedades crónicas degenerativas, y voy a enfatizar en eso, están relacionados con los cambios del patrón de la dieta de los mexicanos como resultado de la vinculación con el mercado internacional. En materia de inflación, pues bueno, México en abril del 2020, ya en la pandemia, registró una cifra agregada del 2.15%, es la barra azul en medio que se encuentra de este gráfico. Este resultado se debe a la deflación de los energéticos que se observa en todo el mundo, pero hay que destacar que ocurrió una inflación en los alimentos. Y aquí hay también un elemento a considerar que me parece que es muy importante y sobre todo que va a determinar algunos de los resultados en los niveles de bienestar de los mexicanos, tanto en el presente como en el futuro. También quiero mencionar que se ha registrado una inflación en el precio de los medicamentos. Imagínense en una población que tiene un alto porcentaje de la población adulta con enfermedades crónico-degenerativas, pues requieren mensualmente destinar una parte de su ingreso
a la adquisición de estos medicamentos. Y bueno, se ha observado durante todo este proceso de la pandemia un incremento en el precio de los medicamentos. Y lo que está detrás del incremento en el precio de los alimentos y de los medicamentos es el control de grandes corporaciones. Les muestro que en el caso de México, como resultado del neoliberalismo y lo que le llaman acá en el sector agropecuario, la adopción de la política de seguridad alimentaria, pues en el año 2014, la venta de alimentos registrada en supermercados, en el caso de México, era aproximadamente del 55-56%. ¿Quién destaca aquí como el principal, digamos, controlador de la venta y la distribución de los alimentos? Una corporación transnacional que lleva por razón social Walmart. Entonces, este es un elemento pues, a considerar y sobre todo explica una parte importante del incremento de los precios que se ha registrado durante la pandemia del COVID, más todas estas grandes corporaciones farmacéuticas que sin duda han utilizado su poder de fijación de los precios para elevar el precio de las mercancías a sabiendas que la demanda de los medicamentos y de los alimentos resultan ser inelásticas. ¿Cuál va a ser el efecto o el principal resultado, sobre todo en los estratos más pobres de la población, del incremento del precio de los alimentos y de las medicinas? Pues bueno, basta recordar que en el caso de México, el decil 1, el decil 2 y el decil 3, que son la población clasificada como pobre, destinan más del 50% de su ingreso a la adquisición pues, de los alimentos. Si se eleva el precio de los alimentos, pues lo que vamos a obtener es una pérdida de poder adquisitivo, de consumo, y eso arrojará a una parte importante de la población a la condición de pobreza y otros se habrán de añadir. Debo decir que el gobierno actual no generó ninguna medida de control de los precios, que es un instrumento, digamos, que se suele utilizar en contextos como el del COVID o en el contexto de la guerra. Algunos analistas piensan que el COVID debe ser asimilado a una economía de guerra, y no obstante el gobierno de México no implementó ninguna medida de control de los precios que contribuiría evidentemente a paliar o al menos a defender a los estratos más empobrecidos de la población a razón de este incremento de la inflación en alimentos y en medicamentos. Ya para concluir, simplemente quiero decir que el actual gobierno, a pesar de esta pandemia, sus efectos y toda esta acumulación de agravios, resultado del régimen de política económica neoliberal, no ha hecho una propuesta de reforma fiscal progresiva. En México los especialistas declaran que los ricos pagan proporcionalmente menos de su ingreso que los pobres en materia de impuestos. Tampoco se avisora un relajamiento de la política monetaria ortodoxa. En el caso de México, la banca central es realmente ultraconservadora, solo está abocada a garantizar la estabilidad de precios, pero, como les mencioné anteriormente, no sirve de mucho si no hay crecimiento económico, ni tampoco se ve reflejado en el incremento del poder adquisitivo y la participación de las remuneraciones de los asalariados. Tampoco hay una propuesta consistente para modificar el poder de las grandes corporaciones, sobre todo en el terreno de la distribución de los alimentos, que explica en gran medida esta inflación de alimentos que se vivió en México asociado al COVID. Y bueno, no hay tampoco un reconocimiento de otras formas de economía. En México se practican otras formas de economía, sobre todo asociadas a las economías campesinas, a los pueblos originarios, y en su lugar este gobierno lo que está proponiendo es una serie de megaproyectos que fomentan la concentración del capital, la concentración de los medios de producción en las grandes corporaciones. Quiero mencionar que hay 3 megaproyectos por parte de este gobierno en la zona sur-sureste de México. Es la construcción de un tren que se le conoce como el Tren Maya, que busca transportar mercancías
y transportar a un turismo de alto poder adquisitivo. Este gobierno está construyendo una refinería en uno de los estados con la mayor devastación ambiental, que es el estado de Tabasco, y también está promoviendo un megaproyecto que busca vincular el Golfo de México con el Océano Pacífico para transportar mercancías de los Estados Unidos a Asia, compitiéndole al Canal de Panamá, y este megaproyecto, junto con los otros dos que les he mencionado, tiene como consecuencia desplazar y sustituir estas otras formas de economía. Así lo hacen saber tanto ecologistas como personas que están rechazando estos megaproyectos y que además pues generan la destrucción del ecosistema. Entonces, en el caso de México, y ya con esto voy a concluir, existe una serie de enormes desafíos para el pueblo de México, para las mayorías. En principio, es muy importante que se dé una articulación de muchos movimientos, pues para generar un reconocimiento del sector informal. Repito, el 60% del trabajo ejecutado en México es un trabajo que es clasificado como parte del sector informal y no tienen derechos laborales ni tampoco derechos sociales, y por lo tanto me parece uno de los grandes desafíos que presenta la mayoría del pueblo, el pueblo de México para destruir y desplazar al neoliberalismo. Se necesita sin duda un reconocimiento de todo este asunto de la vía campesina. Eso implica reformular o cancelar el Tratado de Libre Comercio, es decir, México necesita generar una forma distinta de vinculación al mercado internacional. Ha sido una inserción que solamente ha generado una alta dependencia y una alta vulnerabilidad en relación al mercado internacional, como lo dije en uno de los datos. El 37% de la demanda agregada de nuestro país depende de las exportaciones, y en una situación de contingencia como la que estamos viviendo y las que van a venir, porque vienen los estragos también del cambio climático global, eso evidentemente va a tener una repercusión, si no se hace nada, en cuanto a la generación de dependencia. Se necesita entonces una desglobalización de esta economía, de nuestra economía, y para eso se necesita también generar incrementos salariales, aumentar la participación de los salarios como proporción del Producto Interno Bruto, que dé lugar al fomento de un consumo nacional y sobre todo de un consumo de estas formas de economía campesina que sin duda representan una alternativa para la conservación de los ecosistemas. Se necesita desconcentrar también la actividad productiva, repito, sobre todo en términos de la rama alimentaria, de las industrias farmacéuticas, y bueno, hay que generar una serie de políticas de crédito a las pequeñas y medianas empresas. El gran desafío ya en términos globales, y con esto termino, es el trabajo Estás muteado, Agustín. La última parte no se te escuchó. Agustín, no se te escucha. Agustín, desmutea tu micrófono. Ahí estás. Sí, solo quiero, bueno, lo que dije es que el neoliberalismo ha castigado al trabajo no esencial perdón, ha premiado al trabajo no esencial y ha castigado al trabajo esencial, y me parece que este es el gran desafío, no solamente de los trabajadores en México, sino a nivel mundial. Sería todo. Muchas gracias.
Bueno, Agustín, muchísimas gracias. Realmente me parece una descripción muy precisa, muy clara, y los 5 puntos que vos señalaste como los desafíos para México hoy también coinciden con desafíos que los gobiernos progresistas de América Latina que han asumido este último año tienen también por delante en algunos casos. Toda América Latina es un capitalismo dependiente, donde la crisis capitalista pega doble porque pega la dependencia y pega el capitalismo en sí. Así que realmente muchísimas gracias y muy esclarecedora los puntos que señalaste desde la salud a la situación laboral. Bueno, quiero darle la palabra a Beatriz Canabrava. Beatriz es educadora popular feminista. Ha realizado un enorme e importantísimo trabajo con las mujeres en Brasil. Ella fue fundadora y asociada de las ONGs Red Mujer de Educación en Brasil, la Red de Educación Popular entre Mujeres de América Latina y el Caribe, la Asociación de Mujeres por la Paz de Brasil, y es fundadora y miembro del equipo del diario virtual Diálogos del Sur. Bueno, para nosotros ella es Beatriz Ovía, así que adelante y desmuteate el micrófono, Beatriz. Ay, no me escucho. Beatriz, desmutea el micrófono. Pronto. Bom, Ahí estamos. yo me gustaría traer para ustedes una experiencia que tuvimos en Brasil, de que llamamos negocio de mujer, ¿no? Silvia dijo en su introducción que hay la intención de generar trabajo y renta para las poblaciones, y en eso están, esas poblaciones están, la mayor parte de la población es de mujeres, ¿no? Y cuando hablamos de un negocio de mujer, sabemos que todas las mujeres tienen habilidades y talentos para poner un negocio, ¿no? Pero hay un desafío muy grande que representa la imagen que se tiene de la mujer como ama de casa y madre, que trabaja solita en su cocina, en su lavandería, pero se cree que esa mujer no puede poner un negocio para garantizar sobrevivencia y su sobrevivencia de su familia, ¿no? Y entonces, ¿qué hacemos cuando tenemos un grupo de mujeres que quiere empezar un negocio? Primero tenemos que analizar crítica y creativamente su contexto, ¿no? Y ellas tienen que saber lo que es el Estado neoliberal y la globalización y de qué forma eso está afectando su vida, ¿no? Y
yo quería traer para ustedes aquí una experiencia que tuvimos en Brasil, en varios estados de Brasil, en varias ciudades. Fueron más de 2000 talleres sobre eso y se trata de trabajar los activos de las mujeres. Esa idea de los activos vino de una antropóloga que ella es de nacionalidad estadounidense, pero vivió muchos años en Perú, Janine Anderson, y ella ha desarrollado una teoría que las mujeres tienen activos, no activos financieros, pero activos de otro tipo. Y ella dice que los activos económicos, legales, políticos, sociales, educativos y culturales, ¿no? Entonces lo que hicimos acá fue desarrollar talleres con el grupo de mujeres que pudieran identificar sus activos y de qué forma esos activos les servían para poner un negocio que les diera trabajo y renta, ¿no? Entonces hay que analizar con el grupo de mujeres cuáles son los activos que ellas tienen, cuáles le faltan para trabajar ese negocio que quieren y cómo hacer para lograr esos activos que no tienen, ¿no? Y nosotros utilizamos varias técnicas de trabajo con esas mujeres y la principal de ellas es la que llamamos del portfolio de activos. Las mujeres tienen un portfolio simbólico, juntan todos los activos que el grupo tiene. ¿Y qué pueden hacer con esos activos? Sean ellos económicos, legales, culturales, sociales, educativos. Hay muchos activos en un grupo de mujeres, ¿no? Y para ese negocio que ellas quieren emprender, cómo utilizar esos activos y los activos que les faltan, cómo lograrlos, ¿no? Y entonces de ese análisis, las mujeres genera un grupo, la solidaridad de grupo, que ellas identifican que tienen problemas similares, sus activos que les sirven, que no les sirven, y finalizando, para salir de la crisis, ellas tienen que encontrar una nueva forma de organización, pensando lo que ellas tienen, sus habilidades y lo que les falta para lograr ese. Y eso necesita que haya muchas relaciones de cooperación, respeto a las diferencias y aprendizaje de otros proyectos y grupos. Ellas tienen que analizar
fortalezas y debilidades, con qué pueden contar y con qué no pueden contar, y analizar a su alrededor las oportunidades y amenazas que existen. Y eso, con ese análisis, ellas logran montar su negocio y de ahí partir para una serie de requisitos, que fijar la forma de fijar los precios, la forma de remunerar a las personas que trabajan, y todo eso se genera en el mismo grupo cuando ellas hacen ese análisis crítico y creativo de su realidad. Eso para nosotros ha tenido efecto en varios grupos y creo que se puede emplear para grupos de mujeres en toda parte. Espero que mi experiencia sirva de algo para ustedes. Gracias. Muchas gracias, Beatriz. Sé que contaste apenas una parte del trabajo que desarrollaron con la red de mujeres. Después, cuando tengamos un momento para las preguntas, te la dejo planteada. Me gustaría que cuentes la experiencia dentro del taller de costura y el intercambio colectivo con las mujeres y la utilización de los conceptos del feminismo que ustedes hicieron con las mujeres en los 70, cuando todavía el feminismo no era un tema que era ampliamente aceptado. Sin embargo, ustedes trabajaron en esa red de mujeres por los derechos, por la igualdad, y me pareció muy interesante cómo se fueron introduciendo los conceptos, trabajando juntas, cosiendo juntas, y eso me parece una de las herramientas interesantes para que nosotros la adaptemos a hoy, en este proceso de creación de emprendimientos y cooperativas en el que estamos. Bueno, quiero invitarle a hablar al querido Paulo Canabrava Filho. Él es periodista latinoamericano, para los quienes no lo conocen, es comunicador, trabajó como reportero en importantes diarios de Brasil, como El Correo de la Mañana, La Nación, Folha de San Pablo. Ejerció la función de director en la TV Gaceta y en la radio Marconi. Fue editor de los diarios El Nacional de Bolivia y Expreso en el Perú. Y fue corresponsal en América Latina de una de las agencias internacionales que nosotros aquí en Argentina tenemos muy presentes, como fue Prensa Latina, junto a Rodolfo Walsh, Rodolfo García Lupo, importantes profesionales con los cuales trabajó otro importantísimo profesional como lo es Paulo. Él fue también corresponsal de France Press, director regional de Interpress Service, elaboró y coordinó la ejecución de importantes proyectos de comunicación para organizaciones internacionales, para gobiernos de América Latina, para ONGs en diversos países de nuestra América. Y es autor de varios ensayos y libros con ediciones en Europa, Argentina, Perú, México, Panamá. Actualmente él es el director de la revista virtual bilingüe Diálogos del Sur. Adelante, Paulo. Mucho gusto de estar con ustedes, ¿no? Poder compartir problemas y sueños de esta patria grande. El diagnóstico que el compañero hizo de México, ¿no? Como modelo sirve para cualquiera
de nuestros países. Impresionante como décadas, ¿no? Eso empezó en 1980 con el consenso de Washington, ¿no? Después del periodo Reaganomics, ¿no? Ahí resolvieron, ¿no? Hacer de eso el modelo para todo el mundo, ¿no? Que quedó conocido como consenso de Washington. El resultado yo sintetizo, ¿no? Como una dictadura, ¿no? Del capital financiero que impuso el pensamiento único en todos los medios. Y fíjate, cuando yo hablo en todos los medios, yo estoy incluyendo los medios de comunicación en general. La universidad, por ejemplo, templo de la sabiduría, del cuestionamiento de la realidad. ¿Qué hace la universidad bajo la dictadura del pensamiento único? Se pone a formar repetidores, continuadores, perpetuadores del status quo. Entonces, aquí tenemos en Brasil, la semejanza con México es impresionante desde el punto de vista macroeconómico, económico y todo más. Y México tiene aún la infelicidad de estar repitiendo la frase, ¿no? Tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos, de la dependencia de México en esta imposición del neoliberalismo, de esta dictadura del capital financiero, la dependencia de México, ¿no? Tal como la dependencia de Brasil, somos dos países que volvimos a ser colonia, corriendo el riesgo de ser una estrella más en la bandera de Estados Unidos si no se toma urgentes medidas, ¿no? Para evitar eso. ¿Cuál es el camino, ¿no? Ahí entramos en la cuestión subjetiva. Nosotros tenemos que hacer que la gente primero entienda ese contexto. Es muy difícil, pero que la gente tiene que entender cuál es el enemigo principal. Bueno, es el capital financiero, es el pensamiento único. Entonces, primer punto, librarnos, ¿no? De eso que podríamos llamar servidumbre intelectual. Cuando tú te pones adepto de este pensamiento único, tú eres ¿no? Es un siervo, un esclavo intelectual, ¿no? Que es la peor de las esclavitudes porque es voluntaria. Ya decía Platón, ¿no? En Priscas Eras, cómo es difícil hacer con que la gente quiera ser libre. Entonces ese es el primer desafío. Hacer con que la gente quiera libertarse de la servidumbre intelectual. Ese es el primer desafío. ¿Cómo vamos a concientizar a esta gente? Entonces, es el trabajo de hormiga
el trabajo que se tiene que hacer con las comunidades. Como dice Beatriz, vamos a hacer trabajo de generación de trabajo y renta, pero antes tú tienes que hacer el diagnóstico de la realidad. Tú tienes que poner a la gente consciente de esto. Pero nosotros tenemos que estar en primer lugar conscientes y libertos, sin miedo de enfrentar, ¿no?, la libertad, ¿no?, la independencia. Y decía, ¿no?, un gran poeta, muchacho muy joven, peruano, guerrillero y poeta, decía, ¿no?, que la revolución es creación heroica. Ustedes que todas las luchas de liberación fueron hechas por poetas. Sí, ¿no? Agostinho Neto, Che Guevara. Si tú lees el alegato de La historia me absorbe. Conectate a la reunión. Aquello es un poema, es una odisea, ¿no?, de un futuro. Entonces, hay que empezar con eso, con liberarse de la servidumbre intelectual, liberar la universidad, hacer con que la universidad vuelva a pensar el país, vuelva a pensar crítica y creativamente el país y no ser formadora de repetidores del status quo. Es increíble, ¿no?, que todos los economistas formados en nuestras universidades, ¿no?, están ahí haciendo la defensa. No son pocas las corrientes que están buscando alternativas a esta dictadura, que es implacable, ¿no? La dictadura del capital financiero es la peor que puede haber, porque es una cosa que no tiene la menor rasgo de humanidad. No tiene humanidad. Entonces, cuando miramos ahí que Estados Unidos hizo con la imposición del pensamiento único, ¿no?, es lo que hizo en México, es lo que hizo en Brasil, lo que hizo ahí en la Argentina, de destrucción del parque productivo. Fíjate, México importando maíz. Que era un absurdo mayor que ese, ¿no? Importando maíz, a los ejidos transformados en latifundios que plantan maíz para creación de cerdos de latifundiarios, latifundistas de Estados Unidos. Entonces, lo que plantea eso es que la lucha de liberación nacional aquí se impone. Resucitar Che Guevara, Massetti, ¿no? La lucha es de liberación nacional y esta liberación nacional tiene que empezar en cada uno, dentro de cada uno de nosotros, ¿no?, para poder libertarse de esta esclavitud intelectual. Es impresionante, ¿no? En fin, el trabajo es duro, es fuerte, bastante trabajo de concientizar, despertar la conciencia de la gente, diciendo como ellos, identificando esta realidad y identificando que el enemigo principal es
sin miedo, es el imperialismo yanqui, ¿no? Que nos impone este pensamiento único, ¿no? Y nos impone la dictadura del capital financiero, ¿no? Para provocar, yo creo que paro por aquí, que mi intención es provocar. Diga, Silvia. Pablo, a mí me gustaría que antes de terminar comentes tu participación y experiencia en la revolución de Velázquez Alvarado en Perú, la experiencia que hizo Arturo Boal con el teatro del oprimido en base a pedagogía del oprimido de Paulo Freire. Bueno, nada, es un trabajo enorme, pero al menos sí, pensándolo como herramienta que a nosotros nos puede servir en el trabajo territorial que estamos haciendo ahora. Mira, se trata de formación de cuadros. Tenemos que hacer con que cada compañero sea un cuadro capacitado para actuar en todos los frentes, ¿no? Pero un cuadro liberto. Lo más difícil es tú alcanzar esto de ser un individuo liberto, ¿no? Liberto, entonces, ese es un trabajo que se hace comenzando a identificar la realidad de uno con la realidad de los medios de comunicación, ¿no? A identificar los patrones de alienación que está en cada uno de crítica y creativa. que está en cada uno de nosotros. Porque, fíjate, este pensamiento único está presente en todos los medios de comunicación. Entonces no hay ninguna ventana crítica a través de los medios. Entonces el primer trabajo que uno debe hacer es que la persona logre, ¿no?, entender el papel que los medios de comunicación están haciendo, ¿no? El patrón de belleza que enseña la televisión no es el patrón de belleza del pueblo. La cultura que ellos quieren hegemonizar, tornar homogénea, ¿no? La pasteurización de la cultura, como si el mundo fuera único como es el mundo de Nueva York. Entonces quieren que toda la gente piense como un consumidor de Nueva York. Entonces ahí va el mexicano, ¿no?, a comer la comida industrializada y estar enfermo de obesidad. Entonces hay que trabajar este mexicano para que él sienta, para que él perciba, se concientice de qué es lo que lo está haciendo obeso y enfermo. Aquí lo mismo, tenemos, Río de Janeiro tenía, ¿no?, se hizo famoso por las muchachas y los muchachos de Ipanema, una belleza, ¿no?, de exportación, pero el carioca está obeso y se está muriendo de obesidad, ¿no? Y lo mismo
en todo país. Y yo hace tiempo que no voy a Argentina, pero estoy seguro que principalmente en las camadas más pobres, la obesidad es también endémica y es una enfermedad endémica, ¿no? Hablando de enfermedad endémica, estamos aquí con 200.000 muertos a camino, 260.000 muertos a camino de 300.000 hasta el final del año. Es una locura lo que está ocurriendo aquí en este país con la crisis. Es una triple crisis, lo que nos afecta a todos nosotros. Es una crisis sanitaria, una crisis económica y una crisis política, ¿no? Porque la política no encuentra, no es capaz de armar las alternativas, ¿no? Y no arma las alternativas porque no está convencida de que hay que romper la institucionalidad, como se hizo en Bolivia con Evo Morales, y crear otra institucionalidad de acuerdo con la cosa. Entonces, la experiencia ahí que tuvimos en Perú fue de la formación de miles de cuadros, ¿no? Dentro de esta perspectiva, que el tipo iba a una comunidad, en esa comunidad él estaba preparado para formar los grupos de alfabetizadores dentro de las escuelas, ¿no?, locales. Entonces, ahí a formar. Todo eso es un trabajo grupal con varias personas. Entonces va a formar los alfabetizadores dentro de la escuela, porque los analfabetos están ahí en el entorno de la escuela pública, ¿no? De la escuela infantil, de primer y segundo grado. Entonces, utilizar ahí el mismo universo de la escuela para formar alfabetizadores, los concientizadores, formar los grupos que van a trabajar los conceptos de alienación, ¿no? Las mujeres van a trabajar separadamente, los grupos de las mujeres, para saber conocer los activos de estas mujeres, cómo generar trabajo y renta. Asimismo, los hombres, ¿no?, separadamente, cómo podrán... entonces, estos cuadros tienen que estar muy preparados para transmitir en esa comunidad, ¿no?, los elementos de liberación. Entonces se te responde, pero es eso, Silvia, es eso. Tiene que estar preparado y uno se prepara para entrar en una lucha de liberación, liberándose a sí propio. Exacto. Es una transformación personal hacia una transformación colectiva. Exactamente. Y bueno, como vos dijiste, y eso se trabaja en un agrupamiento, en un grupo como estamos aquí ahora mismo, ¿no? Se trabaja en esto, se empieza a discutir aquí, ¿no?, cuáles son como se dice, las categorías de alienación que está presente en cada uno de ustedes, ¿no? muchísimas gracias. ¿Hasta dónde ustedes han percibido lo que es esta imposición del pensamiento único? Empieza a indagar ahí entre cada uno de ustedes o qué es el pensamiento único para
para ti, Silvia, ¿no? ¿Qué es el pensamiento único para ti? Es una única forma de mirar que no hay alternativa a lo que estoy viviendo. Y en realidad tengo alternativas, pero nunca pienso que hay posibilidad de pensar otra forma de vivir a la que me tocó. ¿No? Pero es posible, ¿no? Entonces, Claro, tenemos bueno, que el romper pensamiento único es que el capitalismo es lo único que hay, que el desempleo y ser pobre es lo que nos tocó y este es el lugar que nos corresponde en la historia. pero no es el lugar que siempre ha correspondido, este es el lugar que lo han impuesto. Es una argumentación. Eso es un argumento que se tiene que romper. Exacto. Bueno, Paulo, muchas gracias por la intervención. Bueno, para cerrar, quería invitar a Pablo Chena, que es doctor en Economía, investigador del CONICET, docente de la Universidad Nacional de La Plata y de la Universidad Nacional de Avellaneda, y director de Economía Social y Desarrollo Local del Ministerio de Desarrollo Social y Acción Social. Adelante, Pablo. Muchas gracias, Silvia. Siempre un placer. ¿Qué decir? Que no hayan dicho ya compañeros y la compañera que me precedieron en la palabra. Creo que es un decálogo de lo que hay que hacer. La vieja pregunta de Lenin, ¿no? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hacer? Decía Lenin. Yo creo que el desafío está planteado. Me parece que un poco para retomar los ejes discursivos. Que hable más fuerte, ¿no? Ahí no sé si se escucha. ¿Se escucha mejor? Mejor. Vamos a subir el volumen. Ahí se escucha un poco mejor. Un poquito bajo el volumen. No sé si mejoró. Não vou falar mais nada. Quería retomar algunas ideas como para darle un eje conceptual a lo que veníamos charlando. Creo que Agustín plantea, él habla de la acumulación de agravios, del neoliberalismo, la necesidad de una alternativa que plantea Paulo. La compañera también plantea la necesidad, bueno, da un ejemplo concreto, ¿no? De reivindicación de las mujeres, de alguna manera, en esta alternativa. Y creo que ahí se plantean dos grandes ejes de trabajo de la militancia y de los sectores populares. Primero, lo decía Paulo, ¿no? Hay un discurso único, que es la dictadura, él habla de la dictadura de las finanzas, efectivamente, la dictadura del capital financiero. El problema es que no solo es un discurso único, sino que es extremadamente inhumano, porque lo humano rompe con cualquier intento de unicidad. Creo que tenemos que volver a rescatar lo que podríamos llamar el humanismo. Es decir, el peronismo, este es un espacio de confluencia peronista, y el peronismo es una forma de humanismo, una forma de rescatar el humanismo. Creo que el problema que tiene la dictadura, cualquier dictadura, es problemática. La de las finanzas es particularmente problemática, porque es una dictadura fundamentalmente inhumana. Ya vimos los agravios que hace a lo humano, desde la salud, lo planteaba Agustín, lo planteaban también los compañeros de Brasil, desde la idea de que ahí es esto o nada, y me parece que ahí viene la tarea de la militancia, mostrar la alternativa, mantener viva la alternativa. Creo que para enfrentar este tipo de dictaduras hacen falta dos grandes ejes colectivos. Uno es, obviamente, dar batalla contra esto, intentar frenarlo, pero el otro fundamentalmente, y va asociado al primero, es
crear la alternativa. Si uno no crea la alternativa, es muy difícil ver, sobrellevar esta avanzada. Un poco la planteaba bien Agustín, digamos, es predatorio, es algo devastador el capitalismo de la finanza, porque básicamente es un capitalismo que se reproduce sin ni siquiera necesitar tradicionalmente del trabajo, como lo hacía el capitalismo industrial. Es todavía más devastador que el capitalismo industrial. Entonces me parece que ahí tenemos dos ejes de trabajo, y cuando hablamos de la alternativa, ahí lo asociamos a estas prácticas que estamos tratando de pensar, es decir, de lo no convencional, de la forma de organizar el trabajo de una manera que no sea la organización del capital, que cada vez incluso ordena una parte menor de la población. Ya prácticamente en toda América Latina el capitalismo no ordena en ningún lado más de un 30-40% de la población. Es decir, dentro del sistema capitalista, en trabajos formales hay un 40% de la población. En la Argentina son 6 millones de trabajadores de 20 millones, que es la población económicamente activa. Bueno, Agustín hablaba de una cifra parecida en porcentaje en el caso de México, un 60% está en esta economía, nosotros acá llamamos economía popular, que no está formalizada por la economía tradicional, y es normal. Está asociada a una informalidad porque no pertenece a las instituciones del capital. Por otro lado, tenemos otra forma de organizar el trabajo, que es la del Estado, que se mostró muchas veces como alternativa. Bueno, el Estado hoy está diezmado, está, un poco lo señalaba Pablo, está intervenido por la finanza. ¿Qué es la dictadura de las finanzas? Es intervenir el Estado. Las finanzas dicen que el Estado interviene en la economía y es exactamente al revés. Lo que ellos hacen es intervenir al Estado. Intervienen al Estado en el sistema tributario, dándole facultades de cobrar impuestos y de alguna manera generar equidad a la hora de financiar lo colectivo. Intervienen al Estado modificándole la estructura de gastos, priorizando los gastos orientados a las finanzas por sobre los gastos orientados al desarrollo de la comunidad, y de alguna manera nos colocan en una agenda de subdesarrollo, en una agenda de colonialismo, que es una agenda de subdesarrollo que tiene instituciones, funciona a través de instituciones del subdesarrollo. Por eso me parece también muy importante lo que señalaba Paulo de que hay que cambiar las instituciones. Él habla de romper la institucionalidad existente, y efectivamente son las instituciones del subdesarrollo. Y pretender el desarrollo con instituciones del subdesarrollo es una contradicción en sí misma. Entonces tenemos que trabajar en pensar las instituciones. No es casualidad que la economía que nosotros reivindicamos, esa economía cercana a la comunidad, esa economía que produce alimentos y no agrotóxicos, que no produce activos financieros, lo vemos en la Argentina. En la Argentina la soja es un activo financiero y ha ido sacando espacios de cultivo al verdadero alimento. Se produce en las periferias de la Argentina, a través de lo que nosotros llamamos la agricultura familiar, la vía campesina, bueno, las experiencias que tenemos en toda América Latina, de aquellos que efectivamente trabajan la tierra. Lo mismo nos sucede en los servicios urbanos. Agustín hablaba de algo muy importante, que es el capitalismo, el neoliberalismo, este imperio de las finanzas reivindica lo no esencial y degrada lo esencial, y lo mostró la pandemia. Reivindicó los trabajos muy productivos, pero no esenciales, o sea, vuelve productivos los trabajos no esenciales, por ejemplo, todo el trabajo sobre las finanzas, que no produce nada, ningún valor concreto, no aporta nada a la comunidad, y destruye trabajos relacionados a la salud, trabajos relacionados a las tareas comunitarias, trabajos relacionados a la reivindicación del trabajo, de poder organizar un sector muy importante de la población en el trabajo. Bueno, ese es el gran desafío, esa es la gran alternativa. Reivindicar al trabajo como organizador social. El trabajo como columna vertebral, decía Perón, ¿no? Bueno, hay que pensar cómo reivindicamos el trabajo y a los trabajadores como columna vertebral de nuestros movimientos. Eso va a implicar, como les dije, hay una
parte cada vez más importante de la población que se tiene que ordenar en el trabajo, pero que no se puede ordenar en las instituciones que hoy existen. Ese es el gran problema, por eso son informales. No son informales porque a nadie se le ocurrió formalizarse. Son informales porque las herramientas de formalización es para formalizar una economía concentrada, es para formalizar una economía que concentra el crédito en muy pocos sectores, que está totalmente enviciada por la especulación financiera, donde ya no hay ninguna generación de valor genuino, es todo especulación, es un mar especulativo. Y por otro lado están estas formas de trabajo que podríamos llamar no convencionales, heterogéneas, de gente que se fue inventando su propio trabajo, pero no en base a una ocurrencia individual, porque ese es el engaño también del pensamiento único. Es decir, lo que hacen esos sectores es un invento que se dieron, pero que no tiene utilidad social. No, al revés. Es justamente inventar trabajo para una utilidad social. O sea, son trabajos socialmente útiles. Y por eso tienen que ser valorizados. Por eso nosotros, si realmente queremos crear la alternativa se crea desafiando los valores que genera el capitalismo. Los valores en el trabajo. Cómo recompensa los trabajos el capitalismo. El capitalismo concentrado recompensa el trabajo especulativo por sobre todo. Nosotros recompensamos o intentamos ordenar nuestra comunidad en base a valores sociales. Y eso es mostrarse como alternativa, porque si la alternativa es viable, lo otro está destinado a la muerte. Porque ¿por qué vive el capitalismo concentrado predatorio? Porque no pueden hacer nada alrededor. Es decir, es la lógica del pensamiento único que señalaba el compañero. Cuando aparece la alternativa, todo se complejiza. Y acá la alternativa es, evidentemente, el humanismo. El peronismo es un humanismo, a mi entender. Es una forma de humanismo. Es volver a centrarse en la persona, volver a centrarse en lo humano, volver a centrarse en lo básico, en la salud y la alimentación. Fíjense lo que destroza el capitalismo financiero, que nos lleva como zombies a un pensamiento único, pero totalmente autodestructivo. Desde la salud, los alimentos, los medicamentos, o sea, todo lo humano se vuelve inalcanzable. Sobre eso hay que trabajar, y sobre estas formas de trabajo, y esto, por eso celebro estos conversatorios, porque creo que la construcción no viene de una élite iluminada, viene de una combinación de saberes. Tenemos que seguir trabajando en combinar saberes. No hay saberes científicos que por su cientificidad nos van a sacar, no hay saberes, esos saberes lamentablemente muchas veces son utilizadas como fuente de poder para alimentar la bicicleta enorme esta del capital financiero. No son solamente los saberes estatales los que nos pueden llegar a salvar, es decir, no es un iluminado del poder político solamente, proveniente del Estado, sino que son los pueblos y esta mezcla de saberes populares, científicos, o sea, todo lo que hace a una comunidad, lo que hay que articular para presentarse efectivamente como una alternativa. Y presentarse como una alternativa es presentarse con formas concretas de trabajo, mostrar la viabilidad que tiene el trabajo en estas circunstancias, en estas formas nuevas, y darle institucionalidad, que no van a ser las instituciones de capital concentrado. Si nosotros nunca vamos a acceder al crédito en la Argentina si la base institucional del crédito fue el golpe de Estado neoliberal del 76 y la ley de entidades financieras. Y así podemos ir país por país, cómo se fue institucionalizando, lo planteó muy bien Agustín y los compañeros de Brasil, cómo el neoliberalismo se institucionaliza, ellos se institucionalizan, y eso les da poder. Nosotros tenemos que crear las instituciones, y no siempre vamos a hacer experiencias aisladas o experiencias de supervivencia prácticamente. Supervivencia frente al capitalismo concentrado. Si queremos ser la alternativa de dignificación del trabajo, tenemos que crear las instituciones. Y creo que ahí viene la parte donde, lo decía el comandante Chávez, creamos o morimos. Parece que, ¿por qué creamos o morimos? ¿Qué hay que crear? Tenemos que crear las instituciones que hagan esto viable. Ese es el gran desafío. Y para esto parece que la pandemia marcó un corte, que el capital concentrado lo quiere mostrar como un paréntesis en su acumulación,
se vuelve más concentrado y más violento porque siente que perdió unos meses en los que podría haber acumulado más, y lo vemos salir más concentrado y violento, pero nosotros entendemos que hubo un acontecimiento. Y como todo acontecimiento, es político. Por eso también reivindico lo que decía el compañero de, es la política la que va a dar la alternativa. Y es la economía la que hace viable esa alternativa. La que da materialidad a la alternativa. La articulación política la que da el imaginario, la que imagina ese futuro distinto, pero es el trabajo del día a día, la materialidad, lo que va a permitir irlo concretizando. Parece que el desafío es enorme, pero bienvenido que estamos frente a un desafío que permite dar una rendija de esperanza en este pensamiento único. Así que por mí, bueno, nada más, la verdad que muy contento de participar y de reivindicar este espacio de confluencia del peronismo, como justamente lo veníamos señalando recién, como esta forma de humanismo. Muchas gracias. Gracias, Pablo. Bueno, creo que Pablo sintetizó y unió los aportes de Agustín, de Beatriz y de Paulo, y el suyo propio, haciéndolo un único planteo, de forma muy clara. Para que pudieran poder expresar sus preguntas, les pedimos que lo expresen en el chat, así podemos trasladarle las preguntas a los oradores. Te doy la palabra, Julio, para empezar con las preguntas. Hola. La primera pregunta sería para Beatriz. No sé si está. Beatriz. Sí. Ahí está, Beatriz. Sí, aquí estoy. Excelente, Beatriz. Mira, la pregunta sería, ¿cómo fue la experiencia con las mujeres a partir del taller de costura para introducir los conceptos de feminismo? No fue un taller de costura. El ejemplo que nosotros dábamos para las mujeres entender en lo que era un taller, dábamos el ejemplo del taller de costura. Pero la experiencia concreta que me gustaría compartir con ustedes fue un taller de culinaria, que hicimos un proyecto de culinaria en la ciudad de Osasco, aquí en la Gran São Paulo, que trabajamos con las mujeres la cuestión de los activos durante meses, y ellas fueron descubriendo qué activos tenían, ¿no? Y entonces se dieron cuenta que cada una hacía cosas de cocina. Una hacía tortas, otra pasteles, otra dulces para la fiesta, otras jaleas. Y entonces montaron un grupo que no llegó a tener la forma de cooperativa. Fue un grupo que empezó a suministrar cosas para fiestas, ¿no? Dulces, tortas, para fiestas en el barrio donde vivían ellas. Y esa fue una experiencia concreta que tuvimos y tuvo algunos problemas serios, porque, por ejemplo, las mujeres estaban muy acostumbradas a trabajar solas y para ellas fue muy difícil trabajar en grupo. Cuando surgía algún problema, en vez de reunir el grupo, empezaban los chismes de una con la vecina, y fue un gran problema que tuvimos, pero esa experiencia duró un año
y se terminó por ese tipo de problema, de no saber trabajar en grupo, ¿no? Ella tenía todas las posibilidades, pero no supieron trabajar en grupo. Pero el taller de costura nosotros nunca hemos trabajado. El trabajo de Red y Mujer y de la REPEN, que es la red latinoamericana que yo pertenezco hasta ahora, ¿no? Fue elaborar un proyecto de formación de cuadros, de formación de liderazgos, de líderes. Y entonces desarrollamos Red y Mujer, duró 37 años. Tuvimos que cerrarla hace un par de años porque no había plata para seguir trabajando, ¿no? Pero sigue la gente en varios estados de Brasil, siguen trabajando con lo que nosotros desarrollamos, que fue un proyecto de educación popular feminista para formar cuadros de mujeres y de vez en cuando de algún resultado. Por ejemplo, en esas elecciones, 2 compañeras formadas por nosotras se eligieron como concejales a la ciudad de Ribeirão Preto, que es una ciudad muy importante en el estado de São Paulo. Entonces, para ser un ejemplo de formación, nuestra preocupación, tanto en Red y Mujer como en la REPEN, es formar líderes que van a formar otras líderes y el efecto multiplicador, porque nuestra base fue siempre la metodología de Paulo Freire, que es la metodología educativa. Hemos agregado la cuestión del feminismo a esa metodología y desarrollamos lo que nosotros llamamos de educación popular feminista, que es para formar líderes y líderes multiplicadoras que pueden formar otras líderes. Ese es un resumen muy chico nuestro trabajo. Perfecto. Gracias, Beatriz. Gracias. Una pregunta para Paulo. Me preguntan, ¿qué permitió el ejercicio del teatro en la formación de cuadros? Mira, el teatro está en todas las actitudes de la vida, ¿no? Entonces, partiendo de que todo es teatro, se usaba las diferentes técnicas, ¿no?, para trabajar el desarrollo intelectual de la gente. Entonces, para hacer con que la gente piense, ¿no?, teatro invisible, ¿no? Entonces, se creaban situaciones para que la gente, frente a esa situación, busque solución, cómo salir de esa situación. Entonces, el Teatro Fórum, que nació dentro de esto, varias maneras de hacer teatro, ¿no?, dentro de esa perspectiva de hacer con que la gente despierte
frente ¿no? despierte sobre la realidad que está viviendo. Como dijo Beatriz, tenga una mirada crítica y creativa. Entonces se utiliza mucho la mayéutica, ¿no? Para que la gente se vea instigada a hacer preguntas y ella misma buscar respuestas. Entonces, el teatro fue una herramienta fantástica para hacer ese tipo de provocación a la gente, ¿no? El teatro se llama teatro del oprimido, pero que en realidad es un teatro de liberación. Hay grupos formados en cerca de 60 países. Es una cosa increíble cómo se pegó esa cosa, ¿no? En India, por ejemplo, ¿no? El significado del teatro del oprimido como herramienta de liberación de la persona, que acaba siendo un proyecto de liberación nacional, porque empieza a... Entonces, ahí en Argentina hay discípulos de teatro de oprimido, hay grupos ahí que actúan. Y sería interesante ustedes, y otros grupos también de teatro popular, sería interesante ahí en el desarrollo del trabajo de masa, ¿no? De organización de las bases populares ahí, se utilice estos grupos de teatro, porque es una herramienta fantástica, que reúne todo un barrio ahí en torno de la discusión de un tema y todo. De la herramienta del teatro popular, del teatro desarrollado. Y por toda América Latina funciona eso. Pero ellos no están conectados a un movimiento mayor, que es el movimiento de liberación nacional. Tenemos que no, entender eso también, ¿no? Un discurso único de liberación nacional. Perfecto, Paulo. Gracias. Para Agustín, ¿cómo ves la política económica para América Latina post pandemia y en particular en Argentina? Y también para Pablo, si querés agregar algo. Sí, fíjate, se están buscando alternativas. A mí me encanta el trabajo que está siendo desarrollado en torno de Francisco, ¿no? La economía de Francisco y Clara, ¿no? La economía de Francisco y Clara. Está reuniendo jóvenes y viejos, porque hay bastante viejos que son tan jóvenes como los más jóvenes, pero del área de la economía, y que se están ahí reuniendo y discutiendo para formular salidas para retorno a una economía política, que la economía dejó de ser política, ¿no? Que antes era economía política o política económica, algo así. Entonces pasó a ser únicamente un casino global, ¿no? Financiero. Es impresionante la capacidad de multiplicación del dinero. Con inteligencia artificial, los nuevos ricos ganan millones de dólares por día, ¿no? Es una cosa así impresionante, sí. Y ellos están creyendo dueños del mundo.
y están ahí lo que yo llamo la teoría del caos. Ellos trabajan para la implantación del caos. Comienza, ¿no?, con el pensamiento único, de no hay más crítica, ¿no? Eso es muy importante, ¿entiendes? No hay crítica al pensamiento. Entonces, empiezan con la desestabilización política. Si hay un gobierno muy fuerte, ellos no logran, entonces le hacen la vida un infierno, como están haciendo la vida un infierno a Chávez, al chavismo. Ahí había un gobierno muy fuerte en Irak, una revolución exitosa. ¿Qué es lo que hicieron? Para implantar el caos, invadieron. ¿Qué hicieron en Libia? Invadieron. En Afganistán, invadieron. ¿No? Ellos no van a invadir Venezuela, pero mientras existir la hegemonía de Estados Unidos, le va a hacer seguir haciendo la vida de Venezuela un infierno. Imposible. Y así, y los cubanos también, dice aquí Beatriz. Entonces, es muy importante esta alternativa de Francisco, ¿no? Porque se está diseminando. Entonces, es como así, ¿no?, un puente a que podamos quizá empezar a trillar. Paulo, Sí. estamos cortos, se nos está cortando el tiempo, Paulo. Ya, eso entonces. Pero continuamos con esta hermosa charla. Por favor, le debemos decir a Silvia que por favor hagamos otro con vos, ¿eh? Podemos Muchas gracias. hacer una otra reunión como esta, que está muy gratificante. Gracias. Una oportunidad Repito para que aprendamos, ¿no? por supuesto. Repito la pregunta para Agustín. ¿Cómo ve la política económica para América Latina, post pandemia y en particular para Argentina? También para Pablo. Bueno, pues muchas gracias por la invitación y por la pregunta. Yo retomaría un poco la idea planteada por Pablo y por los compañeros de Brasil, que hay que desafiar los valores que promueve el capitalismo, y pienso que uno de los valores que está actualmente promocionando el capitalismo a propósito del COVID-19 es arrojar una interpretación sobre el origen del COVID-19, y esa interpretación sobre el origen del COVID-19 nos puede marcar cuál es la propuesta de política económica que va a provenir del poder, aunque evidentemente esto tiene una aplicación que depende de los estados nacionales particulares y de los gobiernos que están, digamos, ocupando los espacios institucionales del Estado. Pero pensándolo así en el escenario más negro y en relación a los organismos internacionales, el valor interpretativo sobre el COVID-19 que están promocionando es que se trata de un superchoque exógeno. ¿Qué significa que sea un superchoque exógeno el COVID-19? Pues significa que la organización actual pasada de la economía no tiene ninguna responsabilidad en el origen y en la propagación del virus. No tiene ninguna responsabilidad la relación de los ritmos de la acumulación de capital definidos por la dictadura del capital, como dijo Paulo y Pablo, y también la compañera de Brasil, sobre la destrucción de los ecosistemas. No tiene nada que ver la relación entre el Estado neoliberal y la sociedad civil, el origen de esta pandemia. Y entonces, ¿qué puede uno esperar
sí la interpretación del poder de los organismos internacionales, de quienes están haciendo la política económica y la trasladan hacia los gobiernos nacionales, pues que no hay ningún cambio, no es necesario ejecutar ninguna reforma sustancial en el campo de la economía, en la relación de la economía con la naturaleza, y más bien lo que viene es que hay que pagar esa deuda, ese incremento de la deuda pública, la deuda privada, resultado del COVID, de este paréntesis que ha llevado a la caída de la tasa de ganancia de los capitalistas, y quienes lo van a pagar, y ese es, digamos, el propósito en última instancia de la política económica que se puede estar aplicando en todo el mundo en ausencia de cambios institucionales profundos, pues es el conjunto de la población. O sea que en un escenario donde no hay emergencia de movimientos populares, con búsqueda de construcción de alternativas institucionales, vamos a ser testigos de la intensificación de las tasas de explotación y de la dominación de todas estas grandes corporaciones que antes de la pandemia pues ya mantenían el control de la producción, de la distribución y que definían el consumo de de la mayoría de la población. Entonces, yo creo que uno de los grandes desafíos es interpelar este valor del capitalismo, esta interpretación de que el COVID es un choque exógeno y dar a conocer que en realidad el COVID tiene su origen en estos ritmos de la acumulación del capital que ha impuesto la dictadura del capital financiero para provocar, para impulsar una especie de transición socioecológica. Ahí sí, eso implica modificar las relaciones que se dan al interior del campo económico y de la economía y su vinculación con la naturaleza. Esto sin duda, esta ruta alternativa implica una resistencia a muchas de las nuevas inversiones, por ejemplo, en el caso de México, que concentran los grandes capitales, pero también se debe proponer, pues desde todo el sector popular, el espectro del sector popular, pues una especie de interrelación entre los productores directos de los alimentos con el sector popular que se encuentra localizado en las grandes urbes, y pues para eso también se requiere de generar redes, ¿verdad? Tanto institucionales, horizontales como verticales, con el propósito de ir desplazando y sustituyendo pues a estas corporaciones. Creo que es un desafío mayúsculo, porque de verdad, si, como dijo Paulo y también Pablo Chena, hay una dictadura del capital, en particular del financiero, antes del COVID, en ausencia de una lucha política contra el capital y bueno, y los estados nacionales, pues sin duda lo que vamos a ser testigos es de una agudización de esta dictadura. Entonces todo depende de lo que hagamos como pueblos en América Latina y en particular en América Latina. Esa sería la respuesta que daría a la pregunta. Muchísimas gracias, Agustín. Pablo, tenemos dos preguntas. La misma, ¿no? ¿Cómo ve la política económica para América Latina post pandemia y en particular en la Argentina? Y la segunda, si querés te la digo ahora, es, me pregunta Andrea, o nos pregunta, les pregunta Andrea Herrera, como dirigentes sindicales, ¿cómo deberíamos articular para lograr crear las instituciones necesarias para formalizar esos trabajos no registrados? Y con esto terminamos, ¿sí? Las últimas dos preguntas. Gracias. Bueno. A vos, Julio. Respecto un poco las dos están asociadas, ¿no? ¿Cómo formalizamos una economía viable, una economía vivible? Creo que formalizar una economía vivible implica justamente ir armando estas instituciones. Luego el formato de estas instituciones, como es muy heterogéneo,
lo que hay en el mundo popular, en el mundo productivo. Hay que ir buscando el saco para cada emprendimiento, el saco que le quede bien. Lo importante es entender, o sea, a partir del principio, que la informalidad en la que vive la gran cantidad de los trabajadores y trabajadoras de América Latina no es una fatalidad de la naturaleza, sino que es una fatalidad de las instituciones. Tenemos que instituciones que se adapten a nuestras formas productivas. Si queremos ir más profundo, a nuestras relaciones sociales de producción, que son diferentes. En muchos casos, a las que importamos de las expansiones capitalistas de los países centrales. Entonces, me parece importante en esta idea de pensamiento crítico que decía Pablo, siempre verse en este espejo latinoamericano y entender de que hay relaciones sociales de producción que existen, que permiten el sustento un montón, yo diría hoy por hoy al 60% mínimo de las masas trabajadoras de América Latina. Por lo tanto, estar atento ahí e ir construyendo. Las instituciones, un poco contestando a Andrea, depende de cada país, depende de cada historia. Muy importante las historias institucionales de los países, pero me parece que hay que empezar a pensar en institucionalizar una nueva economía. No buscar las herramientas de formalización de otra economía, que ya en lo que hace a creación de empleo se muestra con todas las ruedas pinchadas, incluso para la pandemia. Es decir, nosotros Pablo, ¿Se fue? de urgencia, No, ahí no está. hay. se desconectó, Pablo. Ah, ¿conmigo? A ver, Pablo. Y yo creo que ya agoté el tema de esa cuestión. Ahí está, ahí volvió Pablo. ¿Lo arregló, solvió? Ahí volvió. Pablo, estás muteado, Pablo. No, no estoy bloqueado, ¿no? No, Pablo. Pablo. Pablo, El otro Pablo. acá, Pablo. Pablo. Ahí está Pablo, compartimos. Ahí está, ahí te escuchamos, Pablo, otra vez. Bárbaro. No, simplemente esto, el desafío que tenemos nosotros es transformar. Transformar significa formalizar lo nuevo, formalizar nuevas relaciones sociales de producción. Y creo que en eso data este encuentro, digamos, de pensar, concientizar para estas nuevas formas sociales de producción, organizarse para eso, darle política, porque finalmente todo se construye, las instituciones se construyen con la política, y tomando en cuenta lo que decía Agustín, que me parece muy interesante, no podemos dejar pasar la pandemia como si hubiera sido un factor de la naturaleza, digamos, un desastre de la naturaleza, sino que nosotros tenemos que pensar las condiciones económicas de... Me acuerdo que Keynes hablaba de las condiciones económicas de la paz, la posguerra, y tiene algo que ver con eso, ¿no? Nosotros tenemos que pensar las nuevas condiciones económicas, el nuevo pacto social de la pospandemia, entendiendo que ahí hay un quiebre. No podemos dejar pasar ese quiebre, porque básicamente nos quieren cargar la culpa, hoy se la quieren cargar al Estado. Lo endeudaron y se aparan como acreedores, diciendo, si el capital financiero es un acreedor, básicamente, era fuerte, ahora soy más fuerte porque más estados me deben. Eso no puede pasar así. Por eso es muy importante lo que dice Agustín, o sea, nosotros tenemos que rever las deudas, quién originó esta pandemia, y de alguna manera establecer las responsabilidades, porque eso va a permitir un nuevo acuerdo económico y social, que permite una viabilidad de largo plazo de las sociedades ya. Me parece que todo apunta a lo mismo, ¿no? Lo mismo, la discursividad de Francisco viene por ese lado también. Creo
que rescatar un perfil humano en los sistemas productivos va a ser fundamental. Y bueno, seguir en esta tarea de pensarlo, estamos en un momento creativo, extremadamente creativo, porque tenemos que salir, de acá salimos creando, no hay otra posibilidad. Nos va a servir el pasado, la historia, pero esto es distinto. Condiciones objetivas y subjetivas son totalmente distintas a las de cualquier otro periodo histórico. Entonces, no podemos escapar a nuestro compromiso con la historia de seguir pensando una transformación adaptada a nuestro tiempo. Eso nada más. Perfecto, Pablo, perfecto. Ya nos fuimos un poquito de tiempo. Silvi, Pablo. Bueno, en principio, gracias a los 3 panelistas internacionales que nos acompañaron hoy de la Patria Grande. Gracias, Pablo, también por el aporte donde aunaste todas las miradas en una mirada única y que creo que tiene que ver con integrarnos regionalmente aún más y pensar, como dijo Paulo, en la liberación de todo el continente, en la liberación, digamos, en el pensamiento, en descolonizar nuestro pensamiento y en independizarnos económicamente del imperialismo. Eso es un proceso muy, muy extenso. Hoy estamos en una etapa, como también se dijo acá, de formación, de construcción, y en esa formación me parece central lo que han aportado con respecto a la formación de cuadros, los problemas que comentó Beatriz, que ellas tenían en la red de mujeres, los tenemos hoy para armar los grupos de cooperativistas, adoptar hábitos de solidaridad, de compartir, de respeto, de tener una única conversación con el grupo, bueno, son hábitos a adoptar, porque este sistema, como bien dije al inicio, llevó al egoísmo, al individualismo y a la competencia. Así que esas transformaciones de todos los compañeros y compañeras que hoy estamos trabajando para la creación de un nuevo mercado laboral en Argentina, representa un cambio individual y colectivo enorme. Por otro lado, obviamente también implica, como ustedes ya lo dijeron todos los panelistas, un cambio muy importante en la política y en qué se instituya desde la política como herramienta de transformación. Necesitamos nuevas herramientas tanto para el trabajo territorial como para la política. Esa política hoy tiene que ir más allá, porque en definitiva es en el fin de la dependencia de nuestro continente que tenemos la posibilidad real de un nuevo horizonte, y un horizonte distinto, porque ya lo dijeron ustedes acá, nosotros nunca nos vamos a desarrollar dentro de una economía dependiente. Así que muchas gracias a los 4 por todos sus aportes, a todos ustedes, a todas y todes por estar acá, a los futuros cooperativistas por estar en este momento de formación, por estar poniendo su tiempo y estar escuchando y aprendiendo estos conceptos. Así que gracias a los compañeros y compañeras militantes de diferentes organizaciones, de la EVA de Luján, de la Capitana, de Tres Banderas, que están todos acá, y de otras organizaciones que vinieron a acompañarnos. Gracias al público que vino para escuchar y aprender de diferentes luchadores, como yo puse hoy en varios posteos, son de la gente imprescindible. Así que muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes. Saludos, Pablo. Gracias virtuales. Chau a todos. Gracias. Sí, señora.